Como ahí pasando. Yo te voy avisando para que vos nos pases nomás, Adri, ¿ah? Sí, tranquilo, sí. ¿Ya? Buenos días. Bueno, estamos con la presentación del Power, ¿verdad? Sí. Lo que Bien. pasa es que yo Sí, sigo Daniel. admitiendo alumnos. Empiecen, chicos. Bueno, la Sí, idea... Daniel. Empezás y te vemos y se ve el power. Perfecto, buen día de nuevo a todos. Bueno, la idea de esta charla tiene que ver un poco con el alcance de cuestiones legales referidas a la seguridad, higiene en una obra en construcción o cualquier tipo de obra donde se desarrollen en el contexto de lo que significa la parte técnica y jurídica. Pasamos al siguiente. Bien, ahí ustedes tienen cuál es el marco legal actual en la República Argentina. En primera instancia, en el año 72, surgió lo que se llama la Ley de Seguridad e Higiene en el Trabajo. O sea, ustedes vean el tiempo que tenemos nosotros con una Ley de Seguridad e Higiene. Luego viene en el año 96 la ley que crea las aseguradoras de riesgo de trabajo y donde se ponen o se indican 3 decretos reglamentarios, uno que corresponde a la industria y comercio, el otro que tiene que ver con la parte agropecuaria y por final la parte de construcción. Digamos, el otro... Sí, sí. Bien. La idea era tratar de resolver los problemas desde el punto de vista de prevención. Es decir, hasta antes del año 96, nosotros teníamos que se atendían las consecuencias de un accidente y no así la parte preventiva. En este momento, a partir del año 96 a la fecha, lo que se procura con la creación de las aseguradoras de riesgo de trabajo es definir una política de prevención en todos los ámbitos que el trabajador tiene, cualquiera sea. Por ejemplo, ustedes ven normas específicas por sector, llamémosle agro, construcción, minería, etc. A partir de ahí se empiezan a generar estadísticas, historiales de siniestralidad y seguimiento para ir mejorando la calidad en cuanto a la seguridad de un trabajador en cualquier ámbito laboral. Sigamos. Los intervinientes, digamos así, o los actores principales en esta situación jurídica, técnica, son el Estado, que es el que hace el control control del funcionamiento, digamos, en la relación que habría entre empleadores, trabajadores y las aseguradoras. Los empleadores, es importante destacar que los que están contenidos dentro de una aseguradora de riesgo de trabajo son todos aquellos trabajadores en relación de dependencia. Es decir, una persona que se desempeña como monotributista o es el dueño de la empresa, por ejemplo, no está dentro de lo que sería la cobertura por accidente de trabajo. O sea, son solamente para aquellos trabajadores que tienen una relación de dependencia con alguna razón social u empresa. Las ART tienen como finalidad asesorar y atender, por supuesto, todo lo que significa lo que sería políticas preventivas como políticas correctivas. Sigamos. ¿Qué riesgos son los que se cubren? Poder ponerlo a los... Sigamos. Bien. Exacto. Ahí está. En primera instancia, los riesgos que cubren son aquellos accidentes de trabajo. Se llaman accidentes de trabajo aquel evento que ocurre en el ámbito laboral propiamente dicho. Es decir, el trabajador en su horario de trabajo sufre un accidente, está dentro de la cobertura que corresponde que tenga que atender las aseguradoras. Las aseguradoras en Argentina son muchas.
y deben estar, por supuesto, de alguna manera autorizadas por el organismo de control que depende del Estado, en este caso depende del Ministerio de Trabajo de la Nación, que es la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Luego los otros, el alcance de la cobertura también son los accidentes en itinere. ¿Cuáles son estos accidentes? Aquellos que están cubiertos en el trabajador cuando sale de su casa y va de manera directa hacia su lugar de trabajo, y viceversa, es decir, sale de su trabajo y de manera directa, en un trayecto directo, sin desvíos, se dirige a su domicilio particular. En ese trayecto, en tanto de trabajo a la casa como de la casa al trabajo, son los definidos en accidente en itinere. Por ejemplo, un trabajador en cualquier medio se dirige a su lugar de trabajo, en la moto, en el auto, en un medio público, sufre un accidente, tiene que hacerse la denuncia a la aseguradora porque el mismo está cubierto. Y por último, son aquellas situaciones que se pueden generar en el trabajo y que pueden enfermar al trabajador. Esto está listado y está enunciado para aquellas patologías que están consideradas como enfermedades profesionales. Por supuesto, además está decir, si hay alguien que quiere hacer alguna pregunta en todo lo que vamos haciendo esta exposición, por supuesto, a disposición. Sigamos. Esto que yo pongo acá refiere un poco, para que ustedes vean, a partir de 600 incidentes. A ver, cuando hablamos de incidentes, diferenciamos de accidentes por lo siguiente. El incidente es aquel evento que no arroja ni lesión ni daño a la propiedad, es decir, alguna acción insegura que se pueda cometer en el ámbito laboral, que no llega a ser un accidente, o sea, no llega a lesionar al trabajador, e incluso no llega... Seguí, Daniel. Y no llega, ahí está, y no llega tampoco a producir un daño al patrimonio de la empresa. De cada 600 incidentes se producen, está por supuesto como ustedes lo ven ahí, hay un estudio realizado ya por supuesto estadísticamente hablando, por cada 600 incidentes hay 30 accidentes, 10 con lesiones leves, y por lo general puede haber una con lesión seria, mortal incluso, o incapacitante. Las lesiones leves son pequeños golpes que el trabajador puede sufrir, que no arroja, como dice la palabra, una gravedad importante. Sigamos. En este caso, para nosotros, el motivo también tiene que ver con el alcance del decreto 911. Ya vamos a ver, hay distintas cuestiones que tienen que ver con el cumplimiento de la normativa vigente que atañe a la parte de la industria de la construcción. En el decreto 911, que luego, por supuesto, es un decreto que lo voy a hacer llegar para que ustedes lo puedan disponer, se refiere a todo lo que tiene que contener un programa de seguridad. Toda obra que se realiza, además de la documentación técnica de arquitectura que ustedes pueden presentar, como así también de cálculo, plano de sanitarios, instalaciones eléctricas, etcétera, debe tener un programa de seguridad. El programa de seguridad debe tener todo lo que significa las medidas preventivas que se deben tomar a través de del desarrollo de la obra. Para eso se presenta como primera medida, ustedes lo van a ver ahí, condiciones básicas de higiene y seguridad que se cumplen desde el momento que se empieza la obra hasta que se termina. Obviamente que esto incluye también, por supuesto, una etapa de demolición, una etapa de excavación y luego, por supuesto, todo lo que es el desarrollo de la obra. El contenido que dice ahí del legajo técnico tiene que ver con la documentación que se va elaborando durante la ejecución de la obra y donde tiene que haber un profesional debidamente acreditado como responsable de higiene y seguridad. Obvio que por supuesto esta documentación no necesariamente se la presenta por supuesto en la municipalidad o en alguna institución de la municipalidad que lo requiere, por ejemplo, a los programas de arquitectura y demás,
Esto simplemente se presenta en la aseguradora de riesgo de trabajo que la empresa tenga al momento de iniciar la construcción. Digamos, por favor. Ustedes ven ahí el alcance del programa de seguridad. Antes de presentar un programa de seguridad se debe presentar un formulario de aviso de inicio de obra. Es decir, eso es un aviso, es un documento que ustedes presentan en la aseguradora de riesgo de trabajo, indicando que en tal lugar, un domicilio y una razón social, etcétera, va a desarrollar una obra en los distintos elementos que indica ahí el formulario ese, es decir, puede haber una construcción, una estructura, puede haber una demolición, puede haber una instalación eléctrica. Bueno, en esos distintos ítems que están marcados en el formulario de aviso de obra, ustedes lo indicarán para poder notificar a la RT que en los 5 días, dentro de los 5 días que ustedes presentan ese documento, van a presentar también el programa de seguridad. El programa de seguridad, yo les voy a explicar, porque es bastante largo, pero de cualquier manera para que haya una idea de lo que corresponde en la documentación que hay que presentar. Sigamos. Tiene que haber, dice ahí, como ustedes ven, tiene que estar dirigido por un profesional autorizados por la superintendencia. Son profesionales que pueden ser arquitectos, ingenieros que hayan hecho la carrera de posgrado, sea como para, sería especialistas en higiene y seguridad en el trabajo. Normalmente son 300 horas, es un posgrado, donde se habilita a cualquier profesional universitario, a manera de posgrado, a poder tener el título de especialista en seguridad e higiene. Se dice, y está así definido también, que el arquitecto que realiza, como se desempeña como responsable en higiene y seguridad, no puede de ninguna manera ser director de la obra. Es decir, si hacemos seguridad e higiene no podemos dirigir la obra. Es una cosa o la otra. Por lo general, normalmente los profesionales estos que hacen seguridad e higiene son ingenieros con carrera de posgrado, o en su defecto actualmente hay una, digamos, una dirección universitaria que es la de la licenciatura en higiene y seguridad. Por otra parte, ya saliendo un poco de ese tema, como decíamos acá, hay que avisar a la RT con al menos 5 días hábiles de anticipación el inicio de cualquier obra, y junto con ello se presenta el programa. Entonces se le da 5 días, la RT se toma 5 días hábiles para poder ver la documentación que presentan, o sea, el programa de seguridad, poder verificar el alcance del mismo y poder aprobarlo. Una vez aprobado el programa de seguridad por la aseguradora de riesgo de trabajo, recién a partir de allí se puede iniciar con la obra. Digamos. ¿Cuándo se debe presentar un programa de seguridad? Bueno, ahí está claro, entre otras cosas, cuando hay una excavación, cuando hay una demolición, cuando las construcciones superan los 1000 metros cuadrados, en fin, no tiene mucho sentido que lo redacte, pero eso generalmente en el formulario que se presenta en la RT, que la RT lo provee a la empresa, se indican los distintos ítems que van a hacerse dentro del desarrollo construcción, que ustedes van a presentar a través de lo que se llama en este caso, como dijimos, un programa de seguridad. Es muy importante poder dar aviso a la RT del inicio de una obra con su correspondiente documentación, ya dijimos, aviso de inicio de obra y un programa de seguridad, para que la RT tome conocimiento y de esa manera pueda hacer un seguimiento y un asesoramiento de esa obra, ¿no es cierto? Entonces la RT, cuando aprueba el programa de seguridad, le da al cliente, a la empresa, le da un documento donde indica cuáles son las visitas que va a recibir por parte de la RT, de manera tal de ir controlando y asesorando sobre las medidas preventivas que se encuentren en el momento de la ejecución de la obra. Digamos. Bueno, los contenidos mínimos aparece, por supuesto, ustedes en un programa de seguridad van a encontrar en primer lugar el nombre de la razón
social, todo lo que se refiere al quit, digamos, al domicilio de la empresa, el número de contrato, porque toda empresa o toda razón social que tiene que tener, otra cosa que es muy importante, en la República Argentina ninguna empresa puede hacer caso omiso a la inclusión de un trabajador dentro de lo que significa una compañía aseguradora. Es decir, todos los trabajadores de cualquier empresa en la República Argentina deben tener una cobertura por accidentes de trabajo. Por otra parte, ese contenido que tiene que tener el programa de seguridad va a figurar la nómina del trabajador o de los trabajadores que estarán en el lugar de trabajo. Por supuesto, es obvio entender que quizá al inicio de la obra se puedan contar con 5 trabajadores nada más, y a medida que vaya avanzando la obra se van a ir incorporando otros trabajadores, pero inicialmente nosotros ponemos la nómina con la que empezamos a realizar el trabajo. Luego se van incorporando, no es que va a ser necesario volver a presentar un programa de seguridad, simplemente se van dando altas a los trabajadores, y ese trabajador, cuando está en la obra, está debidamente registrado, por supuesto, a través del alta que se hace en el AFIP, y a partir de ahí la RT va tomando sin necesidad de volver a presentar un programa de seguridad. En síntesis, la nómina inicial del personal que interviene en el trabajo, en la obra, puede ir modificándose a través del tiempo. En tercer término, dice ahí, identificación de la empresa, bueno, tiene que ver con lo que dijimos al principio, puede que haya, muchas veces ocurre, hay una empresa principal que es la que presenta el programa, y hay contratistas. Por ejemplo, de pronto puede venir el que hace la estructura, puede ser el contratista que hace las instalaciones sanitarias, las instalaciones eléctricas, en fin, la albañilería. Esos pueden ser subcontratistas. Cada subcontratista tiene que tener una empresa debidamente conformada, con un programa de seguridad presentado en la RT que tengan. Es decir, yo, por ejemplo, como empresa principal, puedo ser un estudio de arquitectura que tiene como tarea la realización de una obra, presenta un programa bajo una resolución, y luego va agregando distintos subcontratistas. Cada subcontratista que presente y vaya a ser parte de la obra tiene que presentar también en su ART, que no necesariamente tiene que ser la misma que la empresa principal, su correspondiente programa de seguridad aprobado por su ART. Tiene que aparecer la fecha de confección de ese programa, y tiene que, por otra parte, indicar cuándo en principio se supone se termina la construcción. Si esa construcción, por cualquier eventualidad, fuerza mayor, llamémosle condiciones climáticas, condiciones económicas, etcétera, se llegara a dilatar en el tiempo, la empresa tiene que presentar un formulario donde se indique la ampliación de ese plazo, de manera tal que ese programa de seguridad siga estando vigente. Digamos. Bueno, esto tiene que ver con lo mismo. A ver, esto de algún modo lo va a hacer el responsable de higiene y seguridad. El programa de seguridad no lo va a hacer el profesional arquitecto que está en este momento haciendo la dirección técnica. Generalmente se contrata a un profesional en seguridad e higiene para que haga el programa de seguridad, pero básicamente, a modo de tenerle a usted una idea de qué es lo que tiene que tener el programa, dice la etapa, dice el tipo de obra, fecha probable, es decir, yo voy a hacer la construcción de la estructura de hormigón, desde qué fecha hasta qué fecha, luego viene la albañilería, más o menos de qué fecha hasta qué fecha, enumeración de esos riesgos, o sea, cada etapa de la construcción tiene sus riesgos específicos, y cada etapa, por supuesto, tiene que adoptar medidas de seguridad pertinentes. Obviamente, puede ser la firma del empleador, o puede ser la firma del apoderado, la firma del gerente, en fin, de la empresa, el director de la obra, que normalmente puede que no sea el mismo, porque hay veces que el mismo dueño de la empresa no es el director técnico, y, por supuesto, el responsable de higiene y seguridad, que
va a ser el encargado de llevar ante la gestión dentro de lo que sería la parte de seguridad e higiene de esa construcción. Y por último, tiene que tener la firma del profesional que aprueba el programa de seguridad por parte de la RT, debe tener los sellos de aprobación, y con esa documentación podemos decir que estamos en regla para poder hacer la construcción que en ese momento proponemos hacer. Diga. Una de las principales cuestiones de riesgo que tiene la construcción, que es la que más puede traer consecuencias graves, normalmente tiene que ver con los trabajos en altura. Hoy podemos ver en Tucumán muchas veces, recorriendo la ciudad, que hay muchas obras que adolecen de fallas muy, muy importantes, sobre todo por los riesgos de trabajo en altura, o porque no hay un cabo de vida, no hay donde agarrarlo al trabajador frente a situaciones que pueden tener riesgo de caída, y por otra parte, los elementos de protección personal, que son importantes, en este caso tiene que ver con el arnés de seguridad y con todo lo que significa. Si pasamos a la siguiente presentación vamos a ver, ahí ustedes tienen más o menos lo que es un arnés, con lo que significa todos los elementos que debe constituirse. Porque lamentablemente no le damos importancia en la obra a lo que son llamados elementos de protección personal. Por supuesto, hoy es muy difícil que tengamos una obra sin casco, sin gente con casco. Normalmente la prevención se ha ido implementando en el tiempo y hoy es muy poco probable que ustedes vayan a una obra y haya un trabajador sin casco. Sin embargo, sí hay trabajadores que no pueden tener arnés, sí hay trabajadores que no les son provistos, por ejemplo, un protector auditivo, un protector ocular, porque empezamos a tener una cuestión muchas veces conflictiva con cuestiones que tienen que ver económicamente hablando, y eso genera muchas veces, grandes riesgos, muchos riesgos, de que el trabajador frente a un accidente pueda quedar con una incapacidad. No se olviden ustedes que la construcción tiene, si bien puede no tener un alto índice de siniestralidad, pero cuando ocurre un accidente, el accidente por lo general es grave, o por lo menos puede llegar a representar la ausencia de un trabajador a su lugar de trabajo durante varios días. Por lo tanto, es muy importante en cada etapa que tengamos en una obra, proveerle al trabajador de todos aquellos elementos de protección personal. Y sobre todo, a lo que yo hago en este caso hincapié, es al arnés, como ustedes ven, la parte posterior, tiene que tener una buena fijación en las piernas, bien ceñido, bien adaptado al cuerpo, para evitar frente a una caída cualquier lesión en la parte baja, y sobre todo, el arnés tiene que ser reemplazado después de cierto tiempo. Por lo general, todos los elementos de protección personal tienen una vida útil, desde el casco hasta cualquier otro elemento que ustedes crean que es conveniente proveerle al trabajador. Por lo tanto, esto que ustedes ven ahí, que es una fibra, muchas veces fibra sintética, donde el trabajador no le da el cuidado que corresponde, lo deja tirado en cualquier lugar, no lo deja bien puesto en algún lugar para que no tome humedad, puede ocurrir que ese elemento, cuando sea necesario que trabaje, porque el trabajador puede tener una caída, se corte y pueda representar incluso la muerte de ese trabajador. Sigamos, por favor. Esto son fotos que yo he tomado en algunas construcciones que he visto, y ustedes fíjense en la parte derecha, en la posición que tiene el trabajador los pies, digamos, condiciones que a esa altura, y ustedes vean, no sé si se puede poner en la otra, a ver, veamos la otra presentación, fíjense, ninguno de los dos tiene un arnés de seguridad. Obviamente el arnés con su correspondiente cabo de vida, porque yo tengo el arnés agarrado a algún elemento fijo que me impida que yo pueda precipitarme abruptamente. En este caso ninguno de los dos tiene nada. Fíjense en las condiciones que estamos trabajando. Esto es una foto real, no es algo que yo lo he tratado, no, esto es real, esto es lo que nosotros tenemos en Tucumán de forma permanente. Fíjense ustedes, el que está a la derecha,
está agarrado con una mano de un soporte que supuestamente tiene ese andamio móvil, que quién sabe cómo está, y a su vez tiene tablas que no están bien fijas, no son tablones, son una pequeña tabla que cruza. O sea, esto, sin ser un gran especialista, podemos darnos cuenta a la altura donde ellos están. Si nos ponemos por favor en la anterior, fíjense en ustedes la altura, no, en la anterior, fíjense en ustedes dónde están esta gente en la posición que está y en las condiciones que está. Es de terror. Aparte ese crique que ustedes ven ahí, con los que ellos se van de algún modo bajando o subiendo, son criques a las cuales no se le hace mantenimiento, no se los tienen debidamente acondicionados, y eso puede fallar, y por un peso brusco en un costado puede ser que se baje bruscamente, y sería para que se vayan los dos hacia el vacío sin ningún problema. Es realmente, la verdad, muy, muy preocupante. Es más, fíjense ustedes cómo está sujetado ahí esos dos tirantes, esos dos tablones, están, no sé con qué, debe ser una soga o algo, hay una banda que pareciera que es la que sujeta esos tablones sobre los cuales ellos están pisando. Sinceramente, yo creo que no podemos decir que una obra tiene una buena realización y nos cuesta a nosotros amputaciones, y si nos cuesta a nosotros, peor todavía, la vida de una persona. O sea, no podemos construir bien y preciarnos de construcciones realmente con excelencia, y nosotros para eso tenemos que tener gente en riesgo con este tipo de situaciones, y sobre todo si hay, como vuelvo a decir, amputaciones, incapacidades y o muerte en muchos de los casos. Sigamos. Bueno, es parte de lo mismo. Fíjense ustedes que muchas veces son una suerte de contorsionistas. En lugares donde ustedes ven el cable de acero sobre el que él se está fijando, agarrando, ese cable muy probablemente ya haya tenido su tiempo de vida útil, y las dos ruedas que tiene al costado, que son ruedas dentadas, con las que de algún modo se va bajando, seguramente no están bien acondicionadas para trabajo en esas condiciones. Sigamos. Bueno, esto también son fotos de San Miguel de Tucumán, de obras que se estaban realizando. En una de ellas ustedes vean una persona que normalmente en la construcción tienen esa situación de sobrepeso, propio muchas veces de una alimentación que no es saludable, esa alimentación que muchas veces en la obra, la gaseosa, los fiambres, hacen que la persona tienda a tener un sobrepeso. Incluso personas que ya tienen más de 40, 50 años, que empiezan a caminar sin ningún elemento de seguridad por las maderas de lo que sería el encofrado. Incluso en una de las fotos que está en la parte superior izquierda, ustedes vean que para abajo, en el costado donde él está, debe haber una altura hasta el piso fácil de 2 pisos, ya 7 u 8 metros tranquilamente. Y en la otra foto, ustedes vean cómo hay 1, 2, 3 trabajadores sobre un sistema de andamiaje, seguramente con las cuestiones estas que les decía recién, sin las debidas precauciones para evitar cualquier golpe que pueda haber en los criques que tiene ese elemento para subir y bajar. Digamos. Fíjense en ustedes arriba, un poco lo que quería reflejar con esto es lo siguiente. Los perfiles doble T con los que se sujetan los cables de acero, esos andamios, normalmente están sujetos o adheridos o fijados, por decirlo de algún modo, a una estructura de filigrana, lo cual esas correas normalmente no están calculadas para trabajar a ese tipo de solicitación que ustedes ven ahí. O sea, soportan un perfil que a su vez tiene una carga importante, es un brazo de palanca importante, donde muchas veces el soporte superior
que es el que le da seguridad, entre comillas, a todo el andamiaje ese, puede fallar tranquilamente y precipitarse de manera muy brusca, justamente porque no está adherido o fijado a un elemento estructural que corresponde. Ahora, estimados arquitectos, futuros arquitectos, esto, si bien no es un métier que pareciera que sea importante o que esté directamente vinculado a ustedes, pero ustedes son partícipes necesarios si ante un evento que puede ser fatal ocurriera algo. Ustedes no pueden negar absolutamente la responsabilidad, porque el Código Penal dice perfectamente que por omisión o por es una participación como responsables profesionales de una obra, ustedes tienen que atender estas cuestiones. Son realmente coautores de una situación que puede ser grave y fatal, como repito, si ustedes no toman cartas en el asunto. No digo que se pongan porque para eso tiene que haber gente profesional también que se encargue de controlar todo esto, pero ustedes son corresponsables o son responsables solidarios frente a un evento de estas condiciones. Es decir, mal que les pese desde el punto de vista penal, más allá de que tengan una aseguradora de riesgo de trabajo y que esté cubierto ese accidente, frente a una situación penal, insisto, penal, ustedes van a tener que presentarse también como coautores ante un juez, porque la responsabilidad son ustedes, en este caso como directores técnicos, parte importante en el hecho desgraciado que se pueda producir. Razón por la cual les recomiendo tomar en cuenta estas cuestiones y tener en cuenta además que la responsabilidad a ustedes les toca de todas formas. Sigamos. Esta persona que se ustedes en una estructura en la ruta que hacia el sur estaban haciendo el montaje de un importante depósito, estaban colocando perfilerías. Fíjense, esa persona que evidentemente está sobre un perfil caminando, tiene un arnés, como se lo puede ver, pero no está agarrado a ningún lado. ¿De qué sirve que una persona trabaje a esa altura con un elemento de seguridad, como sería en este caso el arnés, y que no está fijado a ningún lugar para evitar frente a una caída que se pueda contener y no precipitarse de manera brusca al vacío? O sea, incluso, fíjense en las muchísimos riesgos que están en la parte superior de él. Hay tendidos eléctricos, donde está la grúa levantando un perfil en cercanías de lo que podría ser un arco eléctrico, un arco voltaico muy importante. O sea, no podemos permitir este tipo de situación. Esto no puede ser. Una persona que haga o diga hacer cuestiones de excelencia dentro de lo que es la parte de construcción, no puede permitirse este tipo de acciones. Estas son acciones inseguras, además de las condiciones inseguras. Las acciones inseguras es la que hace el trabajador, caminando por ese perfil. Y las condiciones inseguras son todo el contexto de construcción que se está haciendo en ese caso. Digamos. Bueno, yo he marcado con la flecha una situación que es curiosa. Ustedes fíjense, él tiene el cabo de vida tiene que estar por encima de la cabeza, de manera tal de que se produce la caída, el arnés lo sujeta al trabajador sin que haya un espacio, un tiempo, una longitud de caída, porque si usted lo pone abajo al cabo de vida, como lo tiene en su lugar, en la parte superior derecha, hasta que sujete ese golpe brusco, puede hacer dos cosas. Primero, se puede cortar ese sistema de cabo de vida, se corta y se cae, o en su defecto, el golpe brusco, por la gravedad que produce cuando cae, le genera lesiones en las partes de entrepierna o en la parte de la columna.
¿Por qué? Porque frente a la caída y la sujeción brusca que hacer eso genera obviamente daños a la persona. O sea, aún con los elementos de protección personal se tienen que tomar recaudos de seguridad. Y después en la foto que está abajo, a la derecha, a la izquierda, abajo sí, en la parte inferior izquierda, ustedes vean que, no sé, no tiene una fijación el cuerpo a un elemento de sostén, sino tiene una mano en una perfilería y la otra aparentemente quiere hacer un esfuerzo para levantar algo. Sigamos. Bueno, esto parece broma, ¿no es cierto? En realidad tiene esa finalidad. Es tragicómico lo que ustedes están viendo ahí, porque en muchos casos se apela al ingenio que muchas veces termina siendo fatal, ¿no? Buscando la manera de resolver un problema de un andamio para resolver un tema que muchas veces, total, es un ratito, ¿sí? Y la verdad que esta foto es, además de graciosa, llamémosle así, es trágico porque muchas veces se suele hacer eso. Digamos. Bueno, ahora tengo para presentarle otro PowerPoint, no sé si no le hemos mandado. Ah, tengo fotos yo. Tengo fotos de una construcción que es bastante interesante desde la parte de excavación hasta el armado de la estructura. No sé cómo, pues son muchas fotos. Es muy pesado. Ya las pongo. Que lo quisimos mandar a Adriana, pero sí, no. Acá la tengo, ya la... No, pero ya este la que pongo. no tiene en Word. Ese Word es un programa de seguridad. Ah, bien. ¿Y las fotos? No, el otro, es muy pesado el Power, pero queríamos mandar y no se podía porque no entra. ¿Querés que intente a ver si lo podemos cargar acá? Bueno. Cargarlo nosotros. Sí. A ver, dame conmigo. Daniel, ¿puedo hacer una consulta? Sí, dale, te escucho. En estos temas para el equipamiento, ¿se llega a un acuerdo previo con el comitente o con el contratista para ver quién se hace cargo de los insumos de estas herramientas? ¿O hay alguien prefijado? Normalmente vos sabés que estas cuestiones económicas son de acuerdo entre las partes. A ver, el contratista, y si vos estás en este caso controlando una tarea del contratista, el contratista tiene que cumplir con todas las normas. Y dentro de las normas está establecida la provisión de todos los elementos de protección personal. Sí, Perfecto. por supuesto, ya lo conozco, porque va a ser así. Sí, bueno, ¿quién lo paga? Como decís vos. Y tiene que ser la empresa que hace el trabajo. Es la responsable. Incluso, te digo más, tiene que haber una documentación de provisión de los elementos. Porque yo puedo decirle al trabajador, toma el arnés, pero el arnés, el trabajador no firma que lo recibe, y mañana vienen los familiares de ese accidentado trabajador y te van a negar todo, ¿no? Van a negar todo. Yo creo que hay que documentar todo desde el primer día de la obra, porque si no, lamentablemente estamos en una situación que la cuestión económica muchas veces juega en contra del buen desempeño de un profesional que hace la dirección técnica de la obra, lamentablemente. Por supuesto. Claro, me imagino que al momento de presupuestar una obra, por ahí hay que tener en Sí, cuenta todo no puede haber una excusa, no puede decir el contratista o subcontratista, no, pero yo no. A ver, no puedo cotizar un trabajo supongamos, de instalaciones complementarias en un edificio, sanitaria, electricidad, lo que fuere, y no decir que dentro de ese valor, además de la rentabilidad que tiene la empresa, tiene que estar incluido, por supuesto, los gastos que hacen, que no son gastos, ¿no? Yo creo que son inversiones, porque yo creo que nadie se quiere hacer cargo por lo que de algún modo moralmente significa de una desgracia dentro de lo que es el ámbito laboral, ¿no es cierto? Imagínate que yo he tenido la ingrata experiencia de tener que participar de investigaciones de accidentes mortales o con fuertes incapacidades, y te digo que psicológicamente todo el entorno queda muy, muy mal. O sea, esto no se debe tomar como una, tenemos que empezar a tomar, ejemplos y medidas preventivas que puedan llevar al logro del objetivo que buscamos, que es la construcción
en buenos términos. No podemos decir este edificio ha costado la vida de 2 personas, o ha costado los dedos, o las manos, lo que fuera, ¿no es cierto? Yo creo que no pasa por ahí, si bien la parte económica es importante, pero eso tiene que estar incluido cuando yo cotizo una obra. No queda otra. Perfecto. No puede haber no puede haber nada. Sí, me parece que Daniel, corre un poco en cadena con el inspector de higiene y seguridad, el arquitecto, director técnico y representante técnico de la obra, y a su vez ya recarga tanto en el comitente como en el contratista. Entonces, mientras haya más bajada de línea, puede ser que sea un trabajo. Por supuesto. Te aclaro algo. Suelo decirlo muchas veces en esta charla. A vos te puede tocar de pronto hacer una casa, una vivienda familiar, y el propietario, por supuesto, siempre va a buscar el menor costo. Y el profesional que haga una ampliación o que haga la construcción de una vivienda, tiene que decirle al propietario de todo esto de lo que estamos hablando. Es decir, no es un costo adicional, es simplemente una inversión que hace en aras de que la obra se pueda terminar en buenos términos y que no sea después una obra que muchas veces hay muchos edificios que terminan con juicios a los consorcios, porque en el interín de la obra han quedado cuestiones legales, económicas, por juicios y demás, que no se han resuelto. Yo creo que el negocio, como se precie de buen negocio, tiene que tener no solamente una excelencia en lo que yo construya, en lo que yo haga, sino además tiene que terminarse la cosa sin pleito, ni con vecinos, ni con trabajadores, ni con nadie, ¿no te parece? Porque si no, la obra esa, desde el punto de vista constructivo, tiene y adolece de problemas legales de que pueden tener mucho dinero en el medio. Así que creo que todos estamos comprometidos en el tema. Todos somos. Sí. A ver, gracias. Daniel, una preguntita, Daniel. ¿Por qué no nos explicas qué pasa cuando la obra se hace por administración? ¿Cómo sería el mejor mecanismo para...? Sí, bueno, hay varias razones. Supongamos, depende muchas veces del tipo y la envergadura de la obra. Sí. A veces suele ocurrir con mucha frecuencia que el arquitecto busca, ¿no es cierto?, su albañiles de confianza, que a su vez son grupos familiares, porque a veces va el hermano, el cuñado, o sea, grupos de trabajo que son muchas veces unidades familiares. Bueno, si los números y las cuestiones económicas a veces no dan para poder generar una razón social, para que se pueda tener una cobertura por una aseguradora de riesgo de trabajo, lo lógico sería que cada trabajador que ingrese al lugar de trabajo tenga un seguro por accidentes personales. Es decir, yo voy a hacer la ampliación de una casa, supongamos, si bien, ojo, la obligación de todo lo que significa desde el punto de vista del ámbito municipal, la documentación y demás, me refiero al ámbito, porque acá hay una cuestión que muchas veces es difícil. Llega la Secretaría de Trabajo a un lugar determinado a verificar las condiciones de trabajo de lo que están haciendo, y aparecen trabajadores que no están registrados, o sea, trabajadores en negro. Eso puede ser posible de una clausura. O sea, te clausuran directamente la obra. Razón por la cual yo he visto, a través de la experiencia que recojo, algunas cuestiones que son a veces un tanto, pueden resolverlo el tema. Por ejemplo, cooperativas. Se forman cooperativas. Las cooperativas, como ustedes saben, no tiene una figura legal que haya un trabajador. Las cooperativas son todos dueños, ¿no es cierto? En una cooperativa, si formamos una cooperativa, se supone que cada trabajador es parte interesada de la empresa esa. Entonces, necesariamente tienen que tener todos seguros por accidentes personales. Yo lo que les recomiendo a los arquitectos que vayan a hacer pequeñas tareas, pequeños trabajos, pequeñas ampliaciones, que todo trabajador que ingrese a la obra, además de proveer que tenga los elementos de protección personal, por supuesto, una charla de capacitación para alguna persona en el tema, y sin ninguna duda que todos tengan una cobertura de accidentes
trabajo por riesgo personal. ¿Se entiende lo que digo? No sé si esto responde, Adriana, a lo que vos me estás diciendo. Sí, exactamente eso es, para que los chicos vean la opción de la empresa, de la obra a través de una empresa constructora y a través de, por administración. Exacto. Yo lo hago por administración, digamos, muchas veces tengo un acuerdo con el comitente, voy haciendo las tareas y el personal que ejecuta la obra, si bien no está dentro de lo que sería una relación de dependencia conmigo ni con el comitente, entonces le voy a pedir a esas personas que al ingreso al lugar de trabajo tengan por lo menos una cobertura por accidentes personales. Cualquier compañía aseguradora lo da. El monto tiene que estar definido, siempre les recomiendo que haya del monto total asegurado una parte que sea para asistencia médica y medicamentos. ¿Se entiende? Bien. Porque sí. puede que yo no tenga digamos, puede que el trabajador afortunadamente no haya llegado a fallecer, a morirse, digamos, pero sí que pueda tener la necesidad de una atención médica. Entonces yo tengo que tener dentro de esa cobertura un monto asignado para la atención médica y medicamentos, que hoy no es un tema menor. Usted imagine cómo hago yo para atender a un trabajador que ha tenido un golpe en la columna, o sea, los hospitales, y además está decir, la pandemia en este momento nos pone en una situación muy complicada, pues yo no puedo llevar a un trabajador de una obra mía que ha tenido una caída y tiene un problema en la columna porque ningún hospital público me va a atender. Seamos honestos, están saturados, están desbordados. Seguramente voy a tener que ir a una institución privada y les puedo asegurar de que cuando yo ponga el pie en ese sanatorio, desde ahí en adelante, es todo plata. Hay que pagar, hay que dejar un resguardo, hay que, bueno, todo lo que son las prestaciones médicas hay que pagarlas en ese momento. Por eso es muy importante que esa situación sea considerada para no tener que pasar muy malos momentos. Muy malos momentos. Sí. Bien. Adri, algo sí. para agregar con este tema de las obras por administración. Te diría que en la parte privada es lo que más se utiliza hoy por hoy, ¿sí? Cuando vamos a trabajar a barrios privados, country, los barrios privados sí exigen que la gente entre con un seguro, ¿sí? Pero eso no quita que en el 90% de los casos no se usan los EPP. Y por ahí si no quedó claro, los EPP son los elementos de protección personal, que los mínimos son cascos, gafas, ropa de trabajo, botines de seguridad y la tipología de guantes según la tarea que estén realizando. Pero eso es lo mínimo. Que más está que cuando comienzan a trabajar en altura, que poner los arnés, que poner la cuerda de seguridad, todo lo que sea necesario, no se hace. Y seamos realistas de eso. Y cuando la obra es por administración, siempre pensemos que el principal responsable es el propietario. A veces que el propietario le dice al arquitecto, che, pero vos como vas buscando a la gente, pagarle el seguro, bueno, si bien eso se conviene, hay que hacerlo. Y en las empresas constructoras, salvo contadas excepciones, si bien les proveen los elementos de seguridad, hay una negación muy grande por parte de los operarios de usarlos y usarlos adecuadamente. Vayamos al elemento de protección más simple, el casco. Y tienen una maldita costumbre de ponerse la gorra con la visera para la espalda y el casco encima. Obviamente que le cae algo arriba del casco, o se golpean con algo, lo primero que vuela es el casco por detrás de ellos la cabeza. O usarlo al casco con el barbijo, como debería ser, barbijo sin palabra. Sí, es una. Que lo sujete al casco, pues si no me cae algo, el casco se me mueve, se me cae, como andar con el casco en la moto, puesto acá en la frente o sin atar. ¿Sí? Es una cosa real que por ahí lo tomamos como algo al pasar.
Pero si uno se va a empresas grandes, llamemos, y vale por poner un nombre, uno se va a la Pepsi a trabajar, que va a Santista Textil, que va a Minera Lumbrera en algún momento. Si no tenías todos los elementos colocados adecuadamente, no trabajás, no podés trabajar. Entonces, sí es importante, a veces nos causa hasta gracia de ver los malabares que está haciendo la gente hasta que suceden los accidentes. Y como pequeña anécdota, hace no menos de un mes, en una obra a la cual yo le hago la inspección por parte de la municipalidad, se cayó un operario del tercer piso al primer piso. Y cayó al primer piso porque estaban las pantallas de protección, de alguna manera, que son obligatorias, ya, pero cayó 6 metros. No tenía puesto el arnés, no tenía puesto el casco, pero le salvó la vida esa pantalla, y lo único que tuvo fue una fractura de clavícula. Entonces, cuando se generan estos accidentes, recién es como que el empresariado o la misma gente toma conciencia de lo importante que es el uso. Y ustedes, chicos, como futuros profesionales que son más jóvenes, cada vez se tienen que utilizar más a esto. Lo que tenemos algunos años más, ¿sí? Antes no se le daba tanta pelota a esto, así hablemos en criollo. No era tan importante, sí, ponerle casco, andaban con una zapatilla, hoy no, hoy es muy importante, porque además de eso, un accidente puede provocar que una empresa o una persona que está haciendo una casa quede en la calle. Quede en la calle a través de un juicio. Entonces, tomar conciencia en eso. Bueno, sí, coincido perfectamente. Incluso hay situaciones que son muy gravosas, no tan solo desde el punto de vista económico, como decía recién. Yo calculo que si hay algún profesional que tiene la desgraciada experiencia de tener que socorrer a un trabajador que acaba de sufrir un accidente y tiene que trasladarlo, créame que son situaciones que no les deseo a nadie. El solo hecho de llevar a una persona con un fuerte dolor o una fractura, sin llegar a hablar de una amputación, hacia cualquier sistema de salud hoy, y hoy tenemos una situación, dicho sea de paso, hoy las condiciones han cambiado mucho, ¿no? Yo tengo, y en todo caso después te voy a mandar a Adriana, justamente en la foto están esas cosas, no sé si la vamos a poder poner. A ver, vamos a probar. Vamos a intentar poner el PowerPoint que tengo yo con las fotos. Bueno, no pueden... Es una lástima si no pudiéramos, tenemos que tener esa posibilidad de poner, porque la obra esta son fotos muy buenas, che. No, y que esa es... Si las dividen... Bueno, primero vamos a intentar a ver si los podemos subir. Bueno, completo. De todos modos, vos, Adri, presentar ahora. Daniel, lo que te había pasado, lo otro que te pasó... Es el programa de higiene y seguridad que ya lo voy a subir al aula virtual. Todo voy a subir al aula virtual. Sí. Exactamente. Eso después ya lo subo, la clase y el programa. Sí, ese foto de la cosa. Las distintas etapas estaba buenísimo porque lo he preparado del edificio de la Santiago. Sí. Dice que compartir podrá ser. Sí, puede ser. No te da la opción. Y si no querés que lo partamos por la mitad y no sé. Ya lo Ahí está compartiendo. Daniel, Sí. es el de Santiago y Catamarca, que he visto que figuras en el cartel de obra. Sí.
quiero mostrarles, tiene distintas Ahí etapas. está, bien. No se te escucha bien. Ahí están compartiendo. Ahí se lo ve. ¿Se lo ve? Sí, sí. Maximizalo. Allí nomás. Ahí. Lo ve, Ahí ¿Lo abajo ven, el librito abajo, Roberto, abajo el librito. Ya. ¿Ahí lo están viendo? No, el librito. ¿Ya lo he puesto, Ahí está librito? bien. Perfecto. Me parece que no fue el está. librito. Sí, se ve bien, bien. Bueno, ¿Ahí está? Bueno, sí, sí, Sí se ve, Ariana, sí. bien. Ahí ven ustedes todo, las fotos. ¿Ven las fotos? Sí, se ve bien. Se ve. Perfecto. Bueno, esta es una obra en un terreno chico, que tiene la gran dificultad de napas freáticas muy arriba. Estaba previsto que tenga 2 subsuelos y al final terminó con un subsuelo. Y ustedes miren ahí en la foto, no sé si se distingue bien, la manguera esa que ha sido la que teníamos que tener permanentemente para poder sacar el agua. Fíjense ustedes en la pared, un detalle muy importante, después de la demolición, cómo se ha cubierto todos los lugares donde había mampostería o encuentro con mampostería, se ha revocado. ¿Lo ven, no es cierto? Sí, ¿Están viendo? sí. Bien, ustedes vean en la pared, les decía recién, los revoques, cómo se han tomado en cuenta la ejecución posterior a la demolición. Esto ya terminó, acá ya está hecha la demolición, está terminada, y en la pared figuran letras B, A, C, que son los distintos pozos que se hicieron para hacer la submuración. En todos los casos se ha tenido que usar bombas, porque lamentablemente a 1,5 metros aproximadamente se tenía una cantidad de agua de manera muy, muy importante. Esto es lo que yo les digo, las coberturas que se hicieron en las paredes medianeras luego de la demolición. Detalle que es importante, porque en el transcurso de una obra, si esto no se toman esas medidas, normalmente termina afectando al vecino. ¿Por qué? Porque muchas veces después de la demolición queda mampostería y revoque en malas condiciones. Fíjate, decíamos. Acá, por ejemplo, se muestran parte, digamos, de la etapa esta que se estaban haciendo los trabajos de revoque. Esto es posterior a la demolición. Yo les voy a ir pasando. Si hay alguna consulta, por favor. Perdón, hay una aclaración. Fíjense que algo que nos ocurre en la municipalidad cuando se aprueba una demolición, ¿sí?, parcial o total, la exigencia para poder otorgar el final de demolición es que, una vez efectuada la demolición, el retiro total de los escombros, te deben revocar los muros medianeros, amén de que posteriormente se realice una obra. Se deben revocar los muros medianeros, se deben colocar las cercas, o la cerca de obra como forma obligatoria, y la vereda municipal debe estar reparada por más que en el futuro se haga una vereda nueva. El 90% de las personas que se dedican a hacer demoliciones no revocan los muros medianeros y por ende no se entregan los finales. Acá lo bueno de esta obra que está mostrando Daniel, y oh casualidad, el inspector que les toca en esa obra es quien les habla. Yo lo vengo felicitando, y ayer lo felicité personalmente a Daniel, porque están haciendo el tema seguridad de manera impecable. Así que lo estoy alabando acá. Sí, gracias. No, pero además yo le debo decir algo, porque el mérito lo tengo que compartir con la empresa. Pues si no hay una política de la empresa de llevar adelante una gestión en seguridad e higiene, la verdad que es muy difícil, muy difícil. Les digo algo, porque me parece que es importante. La política, o sea,
las premisas para esta obra que ustedes en este caso están viendo eran tres. Primero, buscar la excelencia en la construcción, es decir, esta obra que yo estoy mostrando a ustedes tiene un sistema de pilotaje, además de la fundación, porque no se ha querido correr riesgo con ningún tipo de asentamiento ni ningún tipo de problema debido a lo que ustedes están viendo ahí, que es la napa freática. Por otra parte, la segunda premisa es implementación, gestión de seguridad e higiene. Ahí, además de la persona, en este caso yo, que hago como responsable, hay un técnico en higiene y seguridad que está en la obra de manera permanente. Y la tercera premisa que la empresa ha querido es la estética visual. Es decir, esa obra, si ustedes pasan por ahí, van a ver barandas pintadas, hay una galería sobre la vereda para proteger al transeúnte de cualquier caída de objeto, y todo lo que se hace desde el punto de vista de pantalla tiene que mantener una estética. Es decir, buenas pantallas, en buenas condiciones, y si es posible pintadas, como para que el impacto ambiental, paisajístico, si quieren llamarle así, dentro de lo que significa una obra, en el entorno social en el cual está incluida, no sea una cosa desagradable. Si bien la obra de por sí tiene algunos aspectos que son difíciles de controlar, pero por lo menos que no genere un impacto tan brusco, tan chabacano, llamémosle así, desde el punto de vista visual. Se escucha y se ve, ¿verdad? Porque no, como no sabemos si estamos... Perfectamente. Acá ustedes vean lo que les decía recién, las excavaciones que se estaban haciendo para la submuración, y ustedes pueden observar la cantidad de agua, era impresionante. Incluso al fondo ven la manguera, porque en ese lugar había una bomba de manera permanente para poder lograr hacer en primer término lo que sería la submuración y el llenado del hormigón de los panderetes que están bajo las medianeras, ¿no es cierto? Esa situación ha sido de todo el tiempo, incluso hoy, si bien ya se ha terminado todo eso, ya hay un subsuelo, no deja de haber un permanente escurrimiento. Me hace acordar mucho, para los que tenemos ciertos años ya, ¿se acuerdan lo que ocurrió en el Tulio García Fernández? No sé si se acuerdan del Tulio García Fernández, iba a hacer la capilla abajo, en el subsuelo, no se la pudo hacer abajo, razón por la cual se construyó lo que hoy está realizado como la iglesia. El otro tema donde ustedes ven napas altas son los puentes, en los túneles estos que hay que uno pasa en Mendoza y en la Córdoba. Tiene que haber permanentemente bombas funcionando, y el Banco Nación también, ¿no es cierto? Banco Nación también tiene 3 subsuelos. Sí, tiene 3 subsuelos. Miren lo que es ya, cuando ya se estaba retirando, cuando se estaba haciendo la excavación, fíjense en la cantidad de agua que hay vertida en esa zona de la excavación. Bueno, ahí se está retirando, se retiró y en condiciones que, por supuesto, había, que también es muy importante, medidas preventivas para el tránsito vehicular, que no es un tema menor en esa zona donde el flujo vehicular es permanente. Esa tarea que se está haciendo ahí con la máquina se hizo un fin de semana, en 2 días, creo que se sacaron más de 140 camiones de tierra. Ahí la PNT de la máquina sacando tierra, haciendo la excavación. Perdón, y algo para aclarar. Fíjense, esta parte de atrás, no sé si ahí con las flechitas, acá se hizo primero la submuración y posteriormente la excavación. Así es. Hay algunas empresas que comienzan a hacer la excavación, dejan unos taludes de 1,5 metros, 2 metros, y recién la submuración, que a mi modesto modo de ver es más riesgoso, por supuesto, que haya un accidente que de por supuesto, se producen asentamientos en las paredes medianeras con daños permanentes. Fíjense, también hay otro detalle importante. Acá, estos tableros eléctricos son tableros eléctricos herméticos.
que tienen incluso, ya lo van a ver en más detalle, y tienen un cobertor que es para que no los moje, digamos. Bueno, lo que dice acá Roberto es así. Directamente empiezan a excavar y después hacen la tubulación, lo que ocasiona que haya un desprendimiento del suelo y que produce fisuras, por supuesto, y asentamientos en las paredes medianeras. Acá ya se está, después de lo que, o sea, acá se está haciendo la fundación, losa, viga y todo lo demás, pero en realidad esto es posterior al sistema de pilotaje. Claro, o sea, previo a esto, que es una losa de fundación, chicos, acá se hizo un sistema de pilotes, ¿sí? Los pilotes generalmente pueden ser pilotes hincados, pilotes in situ, acá fue... Pilotes in situ. Acá se hicieron, o sea, en la excavación se coloca la armadura y se llena el pilote. Así fue. Se hizo después un hormigón de limpieza y a partir de ahí, o sea, se hizo el pilotaje, se completó con el hormigón de limpieza, o sea, de nivelación, digamos, y a partir de ahí se empezó a hacer lo que ustedes están viendo ahí. Acá es muy importante, bueno, de nuevo se puede ver la zona esta de la sumuración, los panderetes de hormigón debajo del muro, y vuelvo a repetirle, acá hay otro tablero eléctrico con la señalización correspondiente y por supuesto con las condiciones de seguridad que tiene que tener un tablero eléctrico. Miren, en un pequeño detalle, chicos, todos los operarios, absolutamente todos, están con casco. Y con bota. Y los que están trabajando en el hormigón con bota. Y este sector que ven ahí, que no está hecho en las sumuraciones, ¿por qué? Porque ahí va una columna de hormigón. Una vez que se llena esto, porque digamos, acá ya queda la base para esta columna, posteriormente se va haciendo las columnas. Siempre se dejan los huecos, ¿sí?, en el ancho de la columna sin llenar. Y otra cosa, para los que por ahí no tienen experiencia, lo que ustedes están viendo acá es la manguera que viene del camión con una bomba que se está impulsando el hormigón para ir haciendo el llenado. A ver, en la otra foto, acá se ve mejor. Acá ven, por un lado, la estructura a punto de ser llenada y por otra parte ya la estructura ya completada, digamos, ya llenada, ya con el hormigón, por supuesto, de la fundación. Se ven los pelos de las columnas, acá se ve incluso lo que decía Roberto, ¿ve? Acá aparecen los pelos de los lugares donde van a ir las columnas. En este lugar, ¿ve? Acá quedan los pelos estos sobre los cuales se va a desarrollar después la columna. Este sería la cota, digamos, del subsuelo, por donde acá en este lugar va a haber cocheras, que se va a usar un sistema de montacarga, que el montacarga va a estar acá, ¿ves? ¿Por qué? Porque esta parte no está hormigonada, porque aquí se va a poner el sistema de montacarga, entonces se encofró todo, se dejó esto para acá, entonces el vehículo va a llegar acá y acá va a bajar y se va a ubicar en alguno de los lugares donde tiene el subsuelo. El montacarga normalmente tiene lo que se llama un bajo recorrido, o sea, una parte que está a una cota por debajo de la cota de nivel del subsuelo. A ver, acá ya hemos pasado la etapa de la fundación, acá ya se empieza a armar todo lo que son columnas para la losa del subsuelo, que sería el nivel de la planta baja. ¿Sí? Acá ustedes ven, están en una etapa de llenado, se están llenando las columnas. Ven que están acá en el extremo este, ahora se están llenando las columnas. El tema es muy importante, quiero que lo vean, por la cantidad de madera que muchas veces se suele minimizar, y ya les voy a mostrar una foto, cuando no se hacen bien los soportes estos, los calces estos de madera. ¿Sí? Todo eso que ven acá, chicos, es el apuntalamiento de las columnas medianeras. Estas son las columnas que están sobre los muros medianeros, ¿sí?, que por eso es que tiene todas estas flechas, para evitar de que un término que por ahí lo van a escuchar en obra, me patee el encofrado. Me patee no es que viene y le pega un patadón a ustedes en los tobillos. Patea es que se movió el encofrado y queda fuera de plomo la columna y a veces colapsa. Así es. Fíjense en ustedes la exigente cantidad de tirantes y apuntalamiento y encofrado para esta columna. ¿Ah? O sea,
insisto, no se ha minimizado ni se ha mermado la cantidad de elementos de madera, que por otra parte hoy son caros, para poder hacer el llenado de la estructura, que en este caso es las columnas que nacen en el subsuelo y siguen hasta el último piso, digamos. Quería compararles algo para que se den cuenta. Miren lo que es. Esta es otra obra en el centro, calle Buenos Aires. No le voy a decir la dirección porque va a ser medio grosero. Miren cómo apuntalaban, miren lo que es la sumuración y el apuntalamiento, con poco lo que decía Roberto. Fíjense en cómo han hecho, esta gente hizo la excavación primero y después la sumuración. Esa situación, miren lo que generó. ¿Ven lo que está? Miren cómo apuntalan. Ustedes piensan, con sentido común, no hace falta que sean profesionales, que esta maderita de esa manera puede apuntalarse, puede calzar algo como eso. Imposible. Eso es un palo chico de... Miren lo que genera. Eso es al vecino. Este es el vecino. Esa técnica constructiva que ustedes han visto recién ha generado esto en el edificio vecino, colindante al sur. Esto es en el primer piso. Y esto es en la planta baja. Esto es un dormitorio. Esto es planta baja. Esto es planta baja y esto es primer piso. Usted sabe que el que estaba en planta baja en el departamento, una abogada, un día se levantó y quedó sin la pared en su dormitorio. Y podía ver, desde el dormitorio se veía la obra. ¿Se dan cuenta de esto? Miren lo que es, permitirme, Roberto, esta parte de acá, estos son fisuras en el piso, hundimiento en el piso. Obvio, de más está decirle que la cañería de agua que ustedes ven acá, de más está decirle que no había puerta que se cierre, ni ventana que se pueda cerrar, nada. ¿Por qué? Precisamente por esto. Estas técnicas constructivas, y mal puedo decirle, porque lamentablemente fue así, el director técnico era un arquitecto. Así que realmente ustedes me pueden decir, miren estos dos puntales unidos con la tabla. Por favor. Esta puerta, que era una puerta de balcón, imposible, no se podía abrir. Fíjese en la fisura en los revestimientos. Estamos hablando de las consecuencias en la construcción lindera inmediata al sur. Miren los pisos, se quería morir. La mujer tenía el departamento, era una belleza. ¿Ve cómo le ha quedado? Miren lo que es eso. Este es otro sistema muy importante. El sistema preventivo en el cuidado de la circulación de vehículos. Acá, en este lugar, se usa, además de los conos que ustedes ven, que llega a la esquina, ¿verdad?, de Catamarca, se hace un sistema de circulación que se impide. Pues no se dan una idea, a mí me toca muchas veces estar ahí, y el transeúnte, el peatón, se mete por debajo de acá, debajo de esto, se mete. Yo no sé, vos tenés gente, tenés señalización, y no, es increíble. Esta gente que está acá, ustedes ven, es todo el tiempo que dura el llenado y la ejecución de la construcción. En ese momento que se está haciendo, permanece el banderillero con una separación al vehículo este que ustedes ven acá, de por lo menos 10 metros, dándole advertencia al vehículo que viene de frente con la banderilla y por supuesto con los conos. Chicos, a ver, esta calle es calle Santiago, esta que está acá es Catamarca. El camión, que es el que tiene la bomba, si ustedes ven, está en sentido contrario al tráfico. Pero todo esto está con los permisos correspondientes para poder realizar el trabajo. Esta situación de esta obra que les está mostrando Daniel, chicos, se da en el 1% de la realidad. Mayormente van a ver que están los camiones que vienen, los camiones con el hormigón elaborado, y nada, no toman la precaución de estar unos 10, 15 metros antes avisando que está el camión. Estos son hormigonados que se hacen durante el día, porque hoy por el tema de la pandemia, ya no se puede hormigonar de noche,
el horario permitido por el COE es de 7 de la mañana a 5 de la tarde, con una extensión de hasta las 6 de la tarde. Entonces uno trabaja en plena hora del día, donde hay muchísima circulación de peatones. Y estas cosas son sumamente importantes para evitar justamente un accidente. Y aún así, con todo, le debo decir que hemos tenido varios percances que no han llegado a ser accidentes de tránsito, porque la ansiedad de la gente de querer ganarle, porque acá ustedes ven que la calle queda a la mitad de su ancho. Entonces todos buscan la manera de ganar entrando por acá, tratando, y generan acá un embotellamiento, un cuello de botella, que vos sabés que he tenido muchas veces situaciones muy graves, porque podía haber ocurrido un accidente. Pero a pesar de todo, se dan esas situaciones. Este es el edificio, esto es lo que yo les decía. Hoy este edificio ya tiene la doble que vos habías pedido. Sí, aquí el inspector que tengo a la par ya ha ido a la obra y ha exigido algunas cosas que me parecen bien por otra parte, pero fíjense en un detalle. Todas las barandas, no es que vos pongas la madera nada más. Vuelvo a repetirle, esto no es mérito mío, ¿no? Por favor. Esto es decisión de la empresa. Es una decisión de llevar adelante un orden en la construcción y una vista, digamos, una estética que más o menos trate de ser, se disimule como un impacto que no sea tan negativo. Todas estas barandas están pintadas de blanco. Todas estas barandas no se retiran después de llenado. Todas estas barandas siguen estando a medida que va avanzando el edificio. Y hoy, estas que ven acá, esas pantallas, tanto para los vecinos como para la línea municipal, están colocadas. Hoy hay un sistema de doble pantalla y después se va a poner una media sombra completa que cubra para evitar el polvillo hacia el exterior. Chicos, estas pantallas se llaman pantallas fijas, que esas están máximo a una altura de 6 metros. Esto es para que durante la ejecución de la obra, por ahí se puede caer, cuando están armando, por decirle, estos encofrados, se puede caer una tabla, se puede caer alguna herramienta. Entonces, en este caso, que es el edificio lindero, o sea, los vecinos, no le provoque algún daño al edificio, y estos que están sobre la vía pública. Ahora, no sé, Daniel, si tendrá una foto. En esta obra en particular, además, a nivel de planta baja, han hecho una pasarela fija con protección para mayor seguridad de los transeúntes. No sé si está, ya ves, te voy a decir. Bueno, acá esta se retiró, porque creo que se la llevó al otro piso, al otro nivel, pero yo a lo que quiero llegar en realidad más que la pantalla es a mostrar el sistema de baranda. Estas son barandas de escalera, que muchas veces uno va a construcciones y no le ponen nunca esta parte que ustedes ven abajo es la baranda. A medida que ustedes vayan, a medida que se va construyendo, se va haciendo la escalera de hormigón, y en cada tramo de la escalera de hormigón se van cubriendo todos aquellos lugares que queda vacío, para evitar la caída de este lugar, que puede ser por un traspié o por lo que fuere. Entonces ya se ponen las barandas y quedan colocadas las barandas hasta que termine la obra. Este es otro tema. Acá se ve bien el tablero, ¿sí? Un tablero que tiene un sistema de cierre, por supuesto, seguro. Esto es trifásico y esto es monofásico, ¿no es cierto? Tiene disyuntor diferencial, hay señalización, y ahora empieza a aparecer esto que es muy importante, lo que tiene que ver con el COVID. Al ingreso de la obra, el personal tiene que tratar de mantener la distancia social. No existen, digamos, los lugares donde se hace el almuerzo, tiene que haber una distancia entre cada uno. Se debe usar barbijo en el interior de la obra de manera permanente, y al ingresar a la obra se le toma la temperatura, se le da alcohol para las manos, y por supuesto se mantiene la cartelería. ¿Sí? Ustedes vean acá una señalización que indica los riesgos que se tienen cuando no se usa barbijo, cuando se usa barbijo una persona y el otro no, y por supuesto la recomendación de que es prohibido el ingreso sin el barbijo.
Acá, por ejemplo, ustedes tienen el protocolo que tiene la empresa, vuelvo a la señalización, y este es para limpiar el calzado cuando vos entras. No obstante eso, sí, se le toma la temperatura, por supuesto. No obstante eso, Aliana, te voy a mandar todo lo que nosotros tenemos como protocolo por el COVID, que hay, muchos de ellos tienen conceptos vertidos de la UOCRA y de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Bien, bien, Daniel. Bueno, a ver, pásalo para que bajemos para que estemos... ¿Sigue más o no? No. A ver, déjame compartir. No, abajo está, no sé si me parece. Ahí estamos. ¿Ahí estamos? No, todavía no. Bueno, ahí quizás demora un poquito. Nosotros ya nos estamos viendo a ustedes, bien lindos. ¿Aparece o no? No, bueno, no están compartiendo. Si hay alguien, bueno, si nos están escuchando, alguna persona que quiera hacer alguna consulta. Sí, me gustaría hacerte una consulta, Daniel. Dale, te escuchamos. Sabes que te planteo una situación, por ejemplo, en una excavación de edificio en altura, haciendo simulaciones, respetando, ponerle todo el protocolo y todos los medios de seguridad. ¿Qué pasaría en el caso que se empiece a hacer la excavación, la simulación, y me doy, o nos damos, con una base del vecino, una base centrada, o capaz que una fundación que exceda su terreno, invada el terreno en el que estamos haciendo la intervención? Porque por ahí capaz que ya tengo planteado una estructura. Es frecuente. Tal vez tenga planteado una estructura que, bueno, pase por esos medios y me doy con esta situación. ¿Qué entrarían en términos legales o...? Sí, no, yo creo que ahí es una tarea que debería ser consultada a quien realiza la parte de cálculo, calculista, y que dé una evaluación y una consideración sobre qué es lo que, porque muchas veces se puede o no se puede retirar esa parte de hormigón. Todo va a depender de la evaluación previa que haga el especialista en la parte de hormigón para determinar cuáles son los pasos a seguir. La pregunta tuya, en realidad, está relacionada con la parte de cálculo, la parte constructiva, que la parte de seguridad y higiene. Si bien las dos cosas se acompañan, o sea, la decisión la tiene que tomar finalmente, previa evaluación, el que tiene la responsabilidad, no de la dirección técnica únicamente, sino del cálculo. Mira, yo te digo por lo que participo, normalmente las cuestiones referidas a lo que vos ves, en este caso particular del edificio que veíamos recién, todo lo que es construcción, armadura, tipo de fundación o pilotaje y demás, es una cuestión que va ceñida con la seguridad y higiene, pero depende de la evaluación y de las consideraciones del calculista. O sea, esa situación tiene que ser primero evaluada y diagnosticada por el calculista para ver cuáles son los pasos a seguir. Si hay riesgos en cuanto a seguridad y higiene, deberá consultarse al especialista para implementar conjuntamente medidas preventivas, pero por lo general la primera palabra y la decisión de qué hacer la tiene el calculista, el que tiene la parte del cálculo de la estructura. Sí, en ese caso se puede. Mauro, ¿sí? Lo que corresponde en ese caso, como vos estás, evidentemente es una base medianera, de una columna medianera, tendría que haber sido excéntrica, es decir, no tendría que haber pasado el eje de las propiedades. O sea que primero ha cometido la infracción es el vecino, evidentemente. Y el propietario que está por construir ese edificio tiene el derecho de hacerla retirar, pero como dice Daniel, verificando con los ingenieros, y ojo, a costa del vecino, porque él es el que ha cometido la infracción. Esa base no debería estar ahí. Perfecto, sí, se entiende. Verificando, obviamente, como dice Daniel, con los calculistas,
cuál va a ser la solución, porque si ahí tienen que construir un subsuelo, bueno, entonces tienen que darle solución, porque si no el daño que le ocasionan al vecino que está construyendo el nuevo edificio es importante. Sí, perfecto, se entiende. Muchas gracias. Podríamos modificar. ¿Me escuchás? Sí, Si viene la responsabilidad del vecino que invade, digamos, terreno que es ajeno, no se puede desmerecer que a pesar de la infracción que se cometió, hay que darle condiciones de seguridad. O sea, tenemos que volver al principio, ver todos los problemas que se puedan surgir como consecuencia de retirar esa parte de la base, pero obviamente con medidas de seguridad, pero con un cálculo y con una evaluación previa del cálculo. Exactamente. Sí. Perfecto. Ahí se modificaría un poco el plan o el tema de higiene y seguridad cuando... No. Esas eventualidades están muchas veces fuera de lo que signifique la modificación del programa. Sí requiere, insisto, una primera previa evaluación del calculista, y en segundo lugar, ponerse en contacto con el responsable de higiene y seguridad para ver cuáles van a ser las medidas que se tienen que implementar a los fines de no generar un daño al vecino a pesar de la infracción que cometió. Pero no se modifica el programa de seguridad, Mauro. Perfecto, muchas gracias. No es necesario. Mauro, va una aclaración un poco más práctica y de obra. Si esto te ocurrió o te enteraste, es muy frecuente que sucedan estas cosas. Es muy frecuente. Sobre todo en la parte de cimentaciones, ¿sí? Amén de que ese tema hay que hablarlo con el vecino, muchas veces lo que se hace es hacer la submuración y dejar ese sector de la base como para calzarle esa columna. De movida pensemos que al hacer la excavación ya el grupo de presiones que estaba teniendo esa columna ya lo pierde, ¿sí? Entonces, muchas veces se deja el hueco o se hace la submuración donde queda ese pedazo de base sobresaliendo. Una vez que fraguó, recién se produce el corte y se hace algún refuerzo estructural. Digamos, todo es solucionable. Tiene solución. ¿Sí? Pero son Roberto. Sí. Fernando soy. Te agrego, Sí, si estoy entendiendo, en lo que está en la submuración, corrígeme vos si es la palabra correcta, muchas veces el que hizo primero el edificio hizo la submuración e hizo una zapata, que es una extensión de la submuración hacia el terreno lindero, para ayudar, justamente para evitar el puntal o para colaborar el puntal que mostraba, flojo puntal que mostraba recién el ingeniero. Hacen esa zapata que se extiende el terreno lindero y que después entorpece al que va a construir al lado, porque está ese pedazo de hormigón que está invadiendo el terreno. Que lógicamente se lo puede recortar. Lo que no sé si realmente termina siendo o no el recorte de esa extensión un problema estructural para la submuración preexistente. Pero sí me ha tocado ver esas zapatas, que es como una submuración en forma de L. Está la submuración por debajo del muro y la extensión del pie en forma de L que invade el terreno lindero. Creo entender qué es lo que le está pasando a quien hace la consulta. Y yo quería añadir una cosa más que va más vinculado a la de higiene, que también suele pasar mucho cuando hace la excavación, que uno en los terrenos linderos se encuentra con cañerías de vieja data rotas y que los fluidos, que no son cloacales normalmente, invaden o caen hacia adentro de la excavación. Y eso sí ha generado muchos problemas justamente en materia de higiene, porque esas cañerías que deberían llegar en forma correcta hacia las cloacas son, no sé, por ejemplo, cañerías de fibrocemento de otra época, que están quebradas hace años y se hace como una especie de burbuja de agua, barro y desperdicios bajo la propiedad que se tiene que calzar, y entra todo de forma continua hacia la obra. En la experiencia ha sido un problema, porque esas cañerías, para arreglarlas, la casa lindera tiene que romper todo para poder rehacer esa cañería, no se las puede arreglar desde abajo.
no sé, por supuesto, todo un tema con el tema de los obreros trabajando, porque estaban trabajando en medio de los desperdicios cloacales, no se podía. Bueno, sí, quería ser un poco más sutil, pero era exactamente así. Escuchame, Fernando, lo que vos estás diciendo me toca de cerca, porque en una oportunidad he tenido desde un lugar lindero, si bien no era un caño que estaba cruzando la propiedad donde estaba haciendo la construcción, era un laboratorio que normalmente tiraba productos químicos, rompió la cañería, se iba y filtraba agua permanentemente hacia la construcción que estábamos haciendo nosotros en Lindera. Obviamente que eso ha sido motivo de tener que hablar con el propietario del inmueble que teníamos nosotros con esa dificultad, ponerlo sobre aviso y darle, por supuesto, la muestra de que eso era producto de una filtración de un caño roto, normalmente era caño de hormigón comprimido o caño cerámico, que son mucho más duros todavía, y bueno, se puso de acuerdo y tuvo que hacer el trabajo. Un laboratorio con mayor razón porque son pasibles de multas y de clausura por parte de Ciprosa. Pero apenas si fuera un domicilio particular, también tiene que poner una medida. Sí, hay que romper, tendrá que romper. Bueno, en este caso particular se hizo el trabajo, se trató, porque vos sabés que en estas situaciones es muy difícil, porque siempre está el tema económico en el medio. Claro, sí. Bueno, en estas condiciones tenés que tratar lo importante es que cuando uno se encuentra con eso, inmediatamente también hacer la presentación en la municipalidad para dejar constancia que eso está ocurriendo, porque eso también en el futuro a uno lo deja cubierto respecto de algo que pudiera pasar, porque inmediatamente, apenas se advirtió de eso, uno ya ha dejado la constancia con fotos, con la presencia del inspector. Si le toca a Roberto tener que bajar ahí, va a estar encantado. Pero y bueno, pero uno queda cubierto con la presencia del funcionario público, que la presencia del funcionario es para, digamos, la palabra del funcionario es como la de un escribano también, da fe pública, entonces es muy importante porque ese relevamiento tiene una validez mucho más importante que la foto que uno mismo puede hacer. Fernando, ¿sabe cuál es la práctica? En la práctica vos tenés una construcción que tiene un tiempo, vos tenés que correr contra ese tiempo, porque sí, claro, y ¿sabes cuál termina siendo la historia al final de la película? En donde vos te tenés que hacer cargo. Coincido. O sea, vamos a tener razón, pero marche preso. O sea, vos vas a tener razón, vas a traer el inspector, vas a traer un escribano, vas a certificar, pero si el tipo dice, no tengo plata, ¿qué haces vos? La hago la obra, le hago el arreglo. Pero primeramente... Y después veremos el tiempo si podemos llegar a cobrar algo. Sí, pero primeramente dejo constancia de que está ocurriendo y de que mi intervención en el lindero ha tenido que ver con una cuestión que ha sido ajena a mi tarea. Totalmente, pero vos no podés avanzar en la construcción si él no resuelve el problema. Estamos de acuerdo, buenísimo, estamos de acuerdo. Neta, no sé qué otra consulta habrá por ahí. Yo, Adriana, te voy a facilitar todo lo que tiene que ver con la normativa, que hoy hay un tema que hoy quiero trasladarle a ustedes como experiencia propia de vida. Ustedes saben que cuando aparece la pandemia, la ART, por un decreto del Poder Ejecutivo Nacional, le indica a la ART que se tienen que hacer cargo de trabajadores que tengan el contagio del COVID. Lo sabían, ¿verdad? No. Bueno. Sí, mientras duraba la situación de aislamiento. No, vos sabés que eso es discutible lo que estás diciendo vos. Ese tema de que durante el tiempo que dure, no. Decía que mientras esté el COVID y un trabajador tenga el contagio, la ART tenía la obligación de cubrirlo. ¿Cuál ha sido la situación que me tocó a mí en una empresa constructora? Estando ese decreto en vigencia y todo lo demás, uno hace la denuncia, la tiene que hacer como enfermedad profesional, no como accidente de trabajo. Y he tenido la ingrata cuestión en una de las RT con las que yo trabajo, de que no lo tomó a la denuncia. Directamente dijo
y es un tema legal muy importante, que no correspondía por no ser considerada una enfermedad profesional. O sea, contradiciendo absolutamente todo lo que decía el Poder Ejecutivo Nacional. Eso es complicado, le voy a decir por qué. Gracias a Dios, no he tenido trabajadores que han estado en una etapa de mucha crisis respiratoria y demás. O sea, afortunadamente han sido casos leves. Digo, después de los 14 días y demás, el trabajador se reintegró. Pero no quiero ni pensarlo si esa situación me hubiese ocurrido con un trabajador que tiene que estar en terapia y en una situación con peligro de vida. ¿Esto a qué quiero llegar? Que hay que tener mucho cuidado muchas veces, porque hay ciertas compañías aseguradoras que en este momento están haciendo caso omiso a la recepción de una denuncia de esta característica, cuando ustedes saben muy bien que aislamiento o no aislamiento, nosotros hoy, hasta el año 22 o 21, no sé, hasta que aparezca una vacuna, vamos a tener una situación complicada. Y un trabajador que hoy tenga COVID en una obra nos genera una situación prácticamente de aislamiento de varios trabajadores, y es un problema en el avance de la obra, porque muchas personas de las que están trabajando pueden ser personal especializado y que yo no lo voy a poder disponer, siempre y cuando incluso digo que no haya un riesgo de salud, porque si el riesgo de salud es importante, yo les aclaro, yo particularmente he tenido una experiencia muy mala con una RT. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? En el caso de afectar, buen día, en el caso de afectar a los vecinos, ¿cómo se procede? ¿Cómo? No te escuché bien. Cuando el derrumbe o la submuración afecta al vecino haciendo los daños que mostraba, ¿cómo se procede? Bueno, a ver, yo te voy a decir, porque también soy inspector de una compañía de seguro que hacen y dan seguro por riesgo de construcción. Hay dos opciones. Vos antes de iniciar una construcción, podés tomar como medida precautoria el seguro, la cobertura de un seguro contra linderos. Es decir, vos tenés una compañía que frente a una eventualidad con alguno de los linderos puede asumirlo al costo del daño ocasionado. Si vos sos el damnificado, en este caso, sos la persona que como consecuencia de que un vecino ha hecho una construcción, sufrís un daño, tendrás que iniciar las medidas legales correspondientes. Algunas personas le dan, digamos, participación a la municipalidad, haciendo la denuncia en la municipalidad y haciendo todo el proceso lógico legal que un abogado le indique. No sé si eso sirve de algo lo que te acabo de decir, Cecilia. Sí, o sea, ¿y si no se tiene el seguro, se hace cargo el dueño de la obra? Por supuesto, totalmente. Incluso yo te digo, hay casos donde se llegó a clausurar la obra si el propietario de la construcción no resuelve el tema que ha generado. ¿Me explico? Hay gente que ha iniciado medidas legales con clausura de obra. O sea, el daño debe ser reparado y en lo posible con la brevedad del caso para evitar daños mayores, porque imagínate que una construcción que ha sufrido un asentamiento, bueno, hay muchos casos, yo tengo muchos casos en lugares donde en una construcción, por mala praxis del director técnico y de la gente que hace la construcción, ha dejado de mantener medidas precautorias de seguridad y ha dañado el inmueble con filtraciones, con botellas que caen a las canaletas, tapando desagües cloacales, más allá de los asentamientos, daños muy serios. Eso ha llevado a que haya presentaciones legales. Si hay una cobertura y hay una compañía de seguro, está todo bien porque la compañía de seguro se va a hacer cargo de pagar la reparación de esos daños. Pero si no hay una cobertura de seguro, y bueno, sí, el propietario de la construcción seguramente va a tener que resolverlo porque si no tiene clausura de obra.
seguramente. Claro. Por otra Bueno, parte, Cecilia, ese caso ya lo vamos a ver. Ahí estás hablando de una responsabilidad extra contractual, que es los daños a terceros. Ya Así vamos es. a tener la clase la semana que viene con el doctor Coletti, que les va a hablar claramente, pero el vecino nunca va a quedar indefenso. Él tiene recursos para, o contra la empresa constructora, o contra el propietario del edificio, o los que estén llevando adelante el edificio, tienen la obligación de subsanar el daño que le hayan producido. Pero Claro. eso ya va a ser la clase que vamos a dar la semana que viene de responsabilidades. Perfecto. Gracias. No, por favor. De nada. ¿Iban a hacer alguna consulta? Por ahí escuché. no era yo que iba a agregar algo, pero justamente Adriana ya hizo la aclaración, así que de mi parte no hay más nada. Está bien. Bueno, si no hay más consultas, los dejamos liberados y bueno, obviamente darle las gracias infinitas a Daniel que Sí, Daniel. ha a esto a compartir con nosotros. Sometido a la virtualidad. Les contamos que el ingeniero Fe está con nosotros siempre, desde hace muchos años, ¿no? Presencial, por supuesto, en la facultad. Así que, Daniel, muchas gracias y tu debut en la virtualidad ha sido un éxito. Muy bueno. Muy bueno. Me siento muy incómodo porque uno por ahí es histriónico y lamentablemente aquí no lo podés hacer. Así es. Así es. Bueno. Así que muchas gracias, Daniel. Muchas Esperemos que el gracias, año que viene, el año que viene podamos vernos, encontrarnos en el aula. Así es, esperemos. No, y bueno, y también gracias a los chicos por quedarse y participar Sí, siempre, ¿no? sí, Por sí. todas las clases. Así es, tal cual. Así que bueno, nos vemos gente entonces. ¿Ah? Nos vemos. Buenos días.